A veces, al mirar el mundo que nos rodea, me pregunto, ¿realmente somos dueños de nuestra verdad, o esta puede ser reescrita y moldeada sin que apenas lo percibamos? Y si nuestra libertad de pensar y sentir se viera amenazada, ¿seríamos capaces de reconocerlo antes de que sea demasiado tarde? Estas preguntas, que parecen sacadas de una pesadilla, resuenan con una fuerza inquietante cuando uno se sumerge en las páginas de 1984 de George Orwell. Publicada en 1949, esta novela distópica no fue solo una crítica mordaz a los totalitarismos de su tiempo, como el nazismo o el comunismo soviético, sino que, de una manera casi escalofriante, prefiguró un futuro donde la vigilancia y el control estatal se volverían omnipresentes. Orwell, un socialista convencido, veía la irresistible adicción humana al poder como la raíz de la corrupción del espíritu. En el corazón de la sociedad de Oceanía, donde se desarrolla la trama, se encuentra el partido, cuyo objetivo no es el bienestar, sino el poder en sí mismo, puro y absoluto. Para lograrlo, el partido busca hacer pedazos el espíritu humano y darle la forma que elijamos. Los mecanismos que emplea son tan complejos como devastadores. Primero, la vigilancia es total y abrumadora. Las telepantallas están en todos los hogares y lugares públicos, y no solo transmiten propaganda, sino que monitorean visual y auditivamente a los ciudadanos las 24 horas del día. Es imposible saber cuándo se está siendo observado, lo que anula por completo la privacidad y la vida personal. Esta omnipresencia, que Orwell concibió antes de la masificación de la televisión, ha sido interpretada como un precursor del panóptico digital de nuestra era, donde incluso las redes sociales nos llevan a una autovigilancia voluntaria. La policía del pensamiento complementa esta vigilancia, reprimiendo cualquier indicio de crimen del pensamiento, incluso un gesto o una expresión facial. Segundo, la manipulación de la realidad y la historia es una práctica institucionalizada. Winston Smith, el protagonista, trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde su labor consiste en reescribir continuamente los hechos históricos para que coincidan con la narrativa del partido. Esto significa que el pasado no tiene una existencia objetiva, es lo que el partido decide que es, y los documentos originales son destruidos en agujeros de memoria. Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado. La verdad se vuelve maleable, y el partido puede afirmar que 2 y 2 son 5 si así lo desea. Winston, en su diario, defiende que la libertad es poder decir libremente que 2 y 2 son 4. Tercero, el lenguaje es una herramienta de control mental. La neolengua es el idioma oficial de Oceanía, creado con un objetivo radical, hacer imposible cualquier otro modo de pensar. Esto se logra reduciendo el vocabulario y la sintaxis, eliminando palabras y matices, de modo que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible, porque no habrá palabras con las que expresarlo. Conceptos como libertad política simplemente dejan de existir en el lenguaje. Este idioma promueve un discurso marcado y monótono, que busca la estandarización del pensamiento y la reducción del razonamiento crítico. Cuarto, el control mental se perfecciona con el doble pensar. Esta es la capacidad de sostener dos creencias contradictorias de manera simultánea y aceptarlas ambas a la vez. Un miembro del partido puede saber que está manipulando la realidad, pero al mismo tiempo creer en la versión oficial, induciendo conscientemente la inconsciencia. Esto crea una demencia controlada, que es fundamental para que el partido mantenga su poder indefinidamente. Los nombres de los ministerios, como el Ministerio de la Paz, que en realidad promueve la guerra, son claros ejercicios premeditados de doble piensa. Quinto, la manipulación de las emociones y las relaciones humanas es brutal. El partido busca destruir los lazos genuinos. Los niños son puestos sistemáticamente en contra de los padres y se les enseñaba a espiarles y a informar de sus desviaciones, convirtiendo a la familia en una extensión de la policía del pensamiento. El deseo sexual es reprimido, ya que crea un mundo privado fuera del control del partido. La privación sexual, de hecho, se canaliza en ardor guerrero y adoración al líder. Los 2 minutos de odio son rituales diarios donde la frustración se transforma en un odio ciego hacia los enemigos del partido. Sexto, la disidencia es castigada con la aniquilación del ser. Winston, a pesar de recordar un pasado diferente y de su deseo de libertad, es capturado y sometido a torturas en el Ministerio del Amor por O'Brien, quien se revela como su torturador, inquisidor y, paradójicamente, una especie de amigo intelectual. El objetivo no es solo castigar, sino curarlo y cambiarlo,
conquistando su mente y reformándolo para que ame al gran hermano. Lo vaciarán y lo rellenarán con la ideología del partido, aniquilando su individualidad y su memoria. Finalmente, la relevancia de 1984 en la era moderna es innegable. El presidente de Microsoft, Brad Smith, advirtió que la vida como en 1984 podría llegar a ser así en el año 2024 si la inteligencia artificial no es regulada, dada su capacidad para la vigilancia masiva y el control. La posverdad, con su negacionismo científico y apelación a las emociones sobre los hechos, fue anticipada por Orwell. La corrección política actual, con su intolerancia a la discrepancia y la manipulación del lenguaje y los significados, guarda un asombroso parecido con el sistema totalitario orwelliano. En América Latina, la presencia de caudillos que ejercen el poder a su criterio y controlan la libertad de expresión y la información, es un eco de este gran hermano. Analicemos en detalle los temas centrales, ideas clave y hechos importantes a la luz de la novela 1984 de George Orwell y su conexión con la filosofía política y las realidades contemporáneas. Introducción, 1984 como sátira visionaria y advertencia. George Orwell concibió 1984 como una sátira del régimen soviético, una sátira sin alegría que, más allá de predecir el futuro, hablaba de lo que estaba sucediendo en su propio tiempo. La novela generó reacciones polarizadas, siendo interpretada tanto como un panfleto de la Guerra Fría como un libelo conservador, a pesar de que Orwell se consideraba socialista. El ensayo introductorio destaca que el libro, más allá de la calidad literaria, posee una energía visionaria al anticipar fenómenos como la división del mundo en zonas de influencia y la guerra como un estado endémico y constante, donde la guerra es paz. La vigencia de 1984 se reafirma en la actualidad, con líderes políticos y pensadores señalando su relevancia para comprender fenómenos contemporáneos. Viktor Orbán, primer ministro húngaro, ha comparado las acciones de la Unión Europea con un mundo orwelliano debido a la centralización del poder y el control de los medios. Temas centrales y mecanismos de control en Oceanía. La sociedad de Oceanía, regida por el partido bajo la omnipresente figura del hermano mayor, se caracteriza por un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, especialmente los miembros del partido exterior. El doble piensa y la manipulación de la realidad. El concepto más crucial y aterrador de la novela es el doble piensa, definido como la capacidad de saber y no saber, tener plena conciencia de algo que sabes que es verdad y al mismo tiempo contar mentiras cuidadosamente elaboradas, mantener a la vez dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer en ambas. Utilizar la lógica en contra de la lógica, repudiar la moralidad en nombre de la moralidad misma. Esta habilidad es fundamental para la estabilidad del Socing, la ideología de Oceanía, ya que el partido rechaza y vilipendia los principios defendidos por el socialismo en sus inicios y además lo hace en nombre del propio socialismo. Winston, el protagonista, experimenta la aplicación del doble piensa en su trabajo en el Ministerio de la Verdad, donde su tarea es alterar los datos de los documentos que incomodan al partido, y esto tiene una analogía con la vida real de Orwell, quien trabajaba para un medio como la BBC que en el contexto que rodea la Segunda Guerra Mundial ejercía la censura informativa. La historia es un palimpsesto, borrado y reescrito tantas veces como fuese necesario para que todas las predicciones hechas por el partido hubieran sido correctas. La manipulación del pasado es un principio central del Socing. Los acontecimientos pasados, se argumenta, carecen de existencia objetiva y solo perduran en los registros escritos y el recuerdo de las personas. El pasado es lo que dicen los archivos y la memoria de la gente. Y, puesto que el partido controla todos los archivos, y lo que piensa cada uno de sus miembros, se deduce que el pasado es cualquier cosa que quiera el partido. B. La neolengua y la restricción del pensamiento. La neolengua es otra herramienta esencial para el control ideológico. Su objetivo final es reducir el alcance del pensamiento. Sime, un colega de Winston, explica la belleza de la destrucción de palabras. Cada año habrá menos palabras y el rango de conciencia será cada vez más pequeño. La revolución se habrá completado cuando el lenguaje sea perfecto. Al eliminar sinónimos, antónimos y matices, la neolengua busca la estandarización del pensamiento y la reducción del razonamiento crítico en el ciudadano. C. La vigilancia omnipresente y la policía del pensamiento. La vigilancia es constante y total. Las telepantallas, que podían atenuarse, pero no había manera de apagarlo del todo, están en cada hogar y espacio público,
permitiendo que la policía del pensamiento observe a los miembros del partido las 24 horas del día. Nada de lo que hacen es indiferente. Sus amistades, sus aficiones, su comportamiento con la mujer y los hijos, las expresiones de su cara cuando están a solas, las palabras que murmuran en sueños, incluso los movimientos característicos de su cuerpo son celosamente analizados. La más mínima anormalidad o tic nervioso es detectado inevitablemente, incluso una expresión inapropiada es un delito conocido como crimen facial. Los niños son adoctrinados desde temprana edad a espiar a sus padres y delatarlos por heterodoxia. La familia se convierte en una extensión de la policía del pensamiento. De la guerra perpetua y la histeria controlada, Oceanía se encuentra en una guerra constante con una de las otras dos superpotencias, Eurasia o Esteasia, cuyas alianzas y enemistades cambian caprichosamente. Esta guerra no busca la victoria, sino el mantenimiento de un estado de guerra perpetuo para justificar el racionamiento, generar furor patriótico y mantener vivos el miedo, el odio y la demencial credulidad que el partido exigía de sus miembros. El prólogo a la novela señala que Orwell vio lo que realmente está sucediendo hoy, que la guerra no es algo que estallará, sino algo que estalla todos los días, en áreas determinadas, sin que nadie piense en soluciones definitivas. Los 2 minutos de odio son un ritual diario donde los miembros del partido son incitados a un continuo frenesí de odio a enemigos extranjeros y traidores internos, triunfo sobre las victorias y humillación ante el poder y la sabiduría del partido. En este ritual, se proyectan imágenes de Emmanuel Goldstein, el supuesto líder de la hermandad, a quien se le atribuyen todos los males. Los 4 ministerios y sus nombres contradictorios, los nombres de los ministerios son ejemplos flagrantes de doble piensa. El Ministerio de la Verdad, Miniver se ocupa de las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes, pero su tarea es falsear la realidad y así dominar la opinión pública. El Ministerio de la Paz, Minipax encargado de los asuntos relativos a la guerra, es decir, promueve la guerra. El Ministerio del Amor, Minimor se ocupa de mantener la ley y el orden, lo que implica tortura. El Ministerio de la Abundancia, Minindancia responsable de los asuntos económicos, que en realidad favorece el hambre y el racionamiento extremo. La disidencia, la tortura y la conversión. Winston Smith, el protagonista, inicia su camino de disidencia al comenzar un diario, un acto de crimen tal que sabe que le costará la vida o 25 años en un campo de trabajos forzados. Su rebelión se nutre de su vaga memoria de un pasado diferente, una protesta que notabas en tus propios huesos contra la vacuidad y lobreguez de la vida moderna. El rol del sexo y la represión de la individualidad. La relación de Winston con Julia es un acto de rebelión en sí mismo, ya que el sexo libre es peligroso para el partido porque creaba un mundo propio que quedaba fuera del control del partido y que por tanto debía ser destruido en lo posible. La privación sexual se utiliza para canalizar la histeria hacia el fervor guerrero y la adoración al líder. Julia, una rebelde pragmática, entiende que la vida es muy sencilla. Tú querías pasar un buen rato, ellos, refiriéndose al partido, querían impedírtelo, así que tenías que infringir las normas como buenamente pudieras. B. La hermandad, realidad o invención. Winston cree en la existencia de la hermandad, una organización clandestina liderada por Goldstein, a la que espera unirse a través de O'Brien, un miembro del partido interior que Winston percibe como un aliado. Sin embargo, O'Brien le revela que la hermandad no es una organización en el sentido habitual de la palabra. Lo único que la mantiene unida es una idea indestructible. Finalmente, se revela que O'Brien es un agente del partido que lo ha estado vigilando. F. La tortura en el Ministerio del Amor. El Ministerio del Amor es el lugar donde los disidentes son curados. O'Brien, el torturador de Winston, explica que no buscan simplemente la obediencia negativa, sino conquistar el interior de sus mentes y reformarles. Eliminamos cualquier mal y toda ilusión que pueda haber en ellos, los atraemos a nuestro bando, no en apariencia, sino de verdad, en cuerpo y alma. Los convertimos en uno de los nuestros antes de matarlos. A diferencia de las inquisiciones y totalitarismos del pasado, el partido no crea mártires, su objetivo es la demencia controlada. La tortura física es brutal y está diseñada para que el individuo no desee otra cosa que el cese del dolor. Del dolor solo puede desearse una cosa, que cese. No hay nada peor que el dolor físico. Ante el dolor no hay héroes, no hay héroes. De la habitación 101 y la traición final. La habitación 101 contiene lo peor del mundo, el miedo más profundo de cada individuo. Para Winston,
Son las ratas. En el clímax de la tortura, Winston traiciona a Julia, gritando: «Hacédselo a Julia. Hacédselo a Julia. A mí no. A Julia». En ese momento, Julia le dice: «A veces te amenazan con algo insoportable e inconcebible. Y empiezas a decir: no me lo hagáis a mí, hacédselo a otra persona, hacédselo a fulano o a mengano. Y luego intentas convencerte de que fue solo un truco. Pero no es cierto. En el momento en que ocurre, lo dices de verdad». La victoria del partido. Después de la cura, Winston se convierte en un bienpiensa, aceptando todas las verdades del partido, incluso las más contradictorias. Las blancas siempre ganan, reflexiona mientras juega al ajedrez, simbolizando el eterno y constante triunfo del bien sobre el mal, donde el bien es el partido. Su cuerpo se recupera, pero su espíritu está quebrado. Finalmente, se sienta en el café del castaño, donde la ginebra se ha convertido en su vida, su muerte y su resurrección, y ama al hermano mayor. La tan ansiada bala estaba atravesando su cerebro, culminando su completa aniquilación. Perspectivas filosóficas y sociales. A ética y periodismo, la novela plantea profundas cuestiones éticas. Winston, como falsificador de la historia, encarna la antítesis del periodismo ético, que, según la Ethical Journalism Network, se basa en la verdad y precisión, independencia, equidad e imparcialidad, humanidad y responsabilidad. El Papa Juan Pablo II, en su vinculación entre verdad y libertad, comparaba al evangelizador con el profesional de la comunicación, ambos al servicio de la transmisión de la verdad y no para el uso exclusivo propio de sus talentos. B. Hobbes y el control absoluto del soberano. Desde la filosofía de Thomas Hobbes, el estado de Oceanía puede interpretarse como un leviatán que ejerce un poder absoluto. Hobbes argumentaba que sin un ente de control, la vida humana es una constante amenaza donde prima la desconfianza y la violencia mutua. El partido, el soberano en Oceanía, asume esta violencia y delega el poder económico y material que antes tenían los individuos. La neolengua es una herramienta clave de este poder, ya que el lenguaje configura la totalidad del pensamiento humano. Como afirma Hobbes, verdad y falsedad son atributos del lenguaje, no de las cosas. Y donde no hay lenguaje no existe verdad ni falsedad. La paranoia del leviatán distópico tiene una razón de ser: la masa siempre puede albergar átomos disidentes. Por ello, el control se extrema, con los ciudadanos actuando como ejército de espías y confidentes para mantener el panóptico universal. C. Rawls y la justicia en Oceanía. Desde la perspectiva de John Rawls, una sociedad está bien ordenada si promueve el bien de sus miembros y está regulada por una concepción pública de la justicia que todos aceptan y cuyas instituciones sociales básicas satisfacen. A primera vista, la estructura de Oceanía podría parecer justa bajo esta definición, ya que sus ciudadanos aceptan las normas del Socing, el culto al hermano mayor y el odio hacia los enemigos. La identidad de intereses se logra a través del odio como elemento unificador, y el pueblo es capaz de aceptar raciones infrahumanas y su justificación es la financiación de la guerra. Sin embargo, Rawls argumenta que una sociedad que cierra sus posibilidades de reflexión, autoevaluación y cambio, es una sociedad tácitamente injusta. La imposibilidad de la disidencia abierta en Oceanía, donde las manifestaciones de inconformidad son censuradas y castigadas, revela una profunda injusticia desde una perspectiva rawlsiana. De Thoreau y la desobediencia civil / objeción de conciencia. Henry David Thoreau, un defensor de la desobediencia civil, postula que los ciudadanos no deben servir al Estado como hombres, sino como máquinas, perdiendo su capacidad de juicio y sentido moral. Winston, al negarse a usar la neolengua y al escribir su diario, ejerce una objeción de conciencia. Aunque el movimiento de Winston es privado y no público como la desobediencia civil que Rawls postula para una sociedad justa pero proclive a injusticias, su acto de revolución individual busca la verdad y la emancipación. Thoreau afirma que cuando el súbdito retira su lealtad y el funcionario renuncia a su puesto, la revolución se ha conseguido. En 1984 como distopía admonitoria, 1984 se clasifica como una distopía soft porque, si bien no presenta desarrollos científicos inviables, su novum reside en la propuesta de organización social. Es una distopía admonitoria que describe el día a día de una sociedad futura máximamente repulsiva en tanto que máximamente utópica, ergo racionalizada, centralizada y normalizada. El papel del disidente, como Winston, es crucial para esta caracterización, ya que es el único personaje con quien, el lector,
logra identificarse al ver en el trazos de su propia humanidad, en contraste con la masa obnubilada que gira sin sentido alrededor del mismo. La novela advierte sobre la corrupción del espíritu y la irresistible adicción humana al poder. Relevancia contemporánea y riesgos de totalitarismo global. Los documentos sugieren que la obra de Orwell sigue siendo alarmantemente relevante para el mundo actual. Se discute la verosimilitud de un gobierno totalitario global, anteriormente llamado Nuevo Orden Mundial, que operaría como una dictadura postindustrial tecnocrática por encima de las democracias actuales. Posibles actores interesados incluyen corporaciones multinacionales, la industria farmacéutica y mafias internacionales, que se beneficiarían de una simplificación del gobierno mundial con menos actores y menos democracia. Se señala una creciente intolerancia a la discrepancia en el discurso político y científico, donde las críticas son desestimadas como fake news o teorías conspirativas. La propuesta de un acuerdo pandémico global y la modificación del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS son citadas como ejemplos de iniciativas que podrían centralizar el poder aún más y saldrían del marco de los derechos humanos. Las críticas a estas propuestas incluyen la extensión del área de competencia del RSI a problemas de salud vagamente definidos, el uso del concepto One Health para controlar agua y alimentos, y la retirada del lenguaje de derechos humanos y respeto a la autonomía de las personas a favor de conceptos arbitrarios como equidad e inclusión, que se prestarían a un estilo autoritario de implementación. Además, la regulación de la circulación de información para combatir la desinformación se considera una forma de censura de opiniones discrepantes. Síntesis y reflexiones finales. 1984 no es solo una obra literaria, sino una advertencia temporal sobre los peligros del poder absoluto, la manipulación de la verdad, la represión de la individualidad y la supresión del pensamiento crítico, cuya resonancia se siente profundamente en los debates y tendencias actuales a nivel global. 1984 es un llamado a la reflexión profunda sobre los peligros del poder absoluto, la manipulación de la verdad, la represión de la individualidad y la supresión del pensamiento crítico. La obra de Orwell nos obliga a confrontar la posibilidad de que, incluso en nuestras sociedades democráticas, los mecanismos de control social digital, la posverdad y las tendencias autoritarias puedan erosionar nuestras libertades de manera insidiosa. Nos recuerda la imprescindible necesidad de desarrollo de la conciencia humana. Volviendo a nuestras preguntas iniciales. ¿Realmente somos dueños de nuestra verdad, o esta puede ser reescrita y moldeada sin que apenas lo percibamos? Las fuentes sugieren que nuestra verdad es increíblemente vulnerable. El control del lenguaje, la manipulación de la historia y el doble piensa en 1984 nos muestran cómo un poder puede intentar activamente que la realidad sea una construcción subjetiva, un producto del pensamiento, que puede ser reescrita a voluntad. En la era digital, la posverdad y los algoritmos de las redes sociales continúan este legado, apelando a nuestras emociones y creencias para moldear nuestra percepción de los hechos, a menudo sin que lo notemos. Y si nuestra libertad de pensar y sentir se viera amenazada, ¿seríamos capaces de reconocerlo antes de que sea demasiado tarde? La experiencia de Winston Smith es una advertencia sombría. A pesar de su conciencia inicial, el sistema totalitario lo quiebra, demostrando que incluso la resistencia individual más firme puede ser aniquilada. La neolengua, al restringir el lenguaje, hace que las ideas disidentes se vuelvan impensables, dificultando incluso la capacidad de identificar la amenaza. La novela nos insta a estar en un estado constante de alerta crítica, a cuestionar, dudar y construir puentes en lugar de aceptar sin más la narrativa impuesta. La capacidad de desconectar, escuchar sin prejuicios y tolerar ideas desafiantes es crucial para proteger nuestra libertad interior. En un mundo de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.